Hola a todos, ¿qué tal? Si estáis escuchando este audio, lo más probable es que yo ahora mismo esté en el quirófano. Tal y como os prometí, hoy os traigo un nuevo episodio. Tendréis uno cada 10 días hasta que pueda volver a hablar con normalidad. El otro día realicé una encuesta en mi canal de YouTube donde os preguntaba desde qué parte del mundo me escucháis y aunque muy poquitos habéis respondido, el 100% habéis contestado que desde Europa. No me habéis especificado el país, así que tal y como os prometí en esa entrada de YouTube, hoy os vengo a contar un caso europeo de principios de siglo. El país lo he elegido yo. En este caso, viajamos hasta Francia. Antes de comenzar, quería hacer un pequeño inciso para contaros, por si no lo habéis leído en mi comunidad, que estoy sorteando una alfombrilla de ratón para amantes del True Crime entre todos los mecenas del programa. Tenéis toda la info en la comunidad por si no lo habéis visto aún. Haré sorteos cada 3 meses para agradeceros vuestro apoyo y porque me gusta interactuar con vosotros. Otro inciso. Me gustaría dirigirme a aquellos que creen que dejar un comentario de M en un podcast, y no lo digo en este caso por mí, aporta algo al creador cuando en realidad ni aporta ni interesa a nadie. De verdad que si no os gusta el trabajo de cualquiera que os dedica su tiempo y os regala su trabajo, podéis dedicaros a hacer, pues no sé, ganchillo, macramé o uniros al grupo de petanca de vuestro barrio, que seguro que sois más productivos. Es cierto que la mayoría sois bastante respetuosos, pero leo cosas por ahí que me enervan la sangre y no puedo callar y mirar para otro lado. Es por eso por lo que voy a introducir una frase en todos mis podcasts a partir de ahora, y es que si no tienes nada mejor que decir, no lo digas. Hecha la introducción y aclarados estos puntos, vamos a comenzar con el episodio de hoy. El 2 de febrero de 1933, un hombre acudió asustado a la policía. Su mujer y su hija no habían llegado a una fiesta donde se las esperaba y la puerta de su casa estaba cerrada por dentro. Cuando los gendarmes lograron entrar, no se escuchaba ni un alma. Recorrieron la planta baja, donde no observaron nada extraño. Cuando llegaron a la primera planta, descubrieron lo que en un principio parecía una canica. Pero no era una canica, sino un ojo. En esa misma planta se encontraban los cuerpos sin vida de su mujer y su hija, con los ojos arrancados. En la segunda planta de la vivienda se encontraban las 2 criadas de la familia, ambas desnudas, juntas en la cama. Hoy vamos a adentrarnos en el siniestro y retorcido caso de las hermanas Papin. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. ¡Comenzamos! Principios del siglo XX. Clemence y Gustave son una pareja como cualquier otra. O como cualquier otra no. Se comenta que Clemence tiene un idilio con su jefe, pero Gustave está tan enamorado de ella que no quiere ver lo que para otros es una infidelidad en toda regla. De hecho, es la comidilla del pueblo. Además, Clemence está embarazada. A pesar de tener a todo el mundo en contra, la pareja se casa a finales de 1901 y a principios de 1902 tienen a su primera hija, Emilia. Pero Clemence no es ni cariñosa con su marido ni con su hija. De hecho, no tiene instinto maternal y hasta le molesta eso de ser madre. Gustave empieza a creer que el idilio entre su mujer y el jefe puede que sea cierto, y por ese motivo hace 2 cosas. Una, intenta pillar a la pareja infraganti, cosa que no consigue. Y 2, decide alejarse con su familia y en 1904 se mudan a 8 kilómetros de distancia. Clemence se vuelve loca y amenaza con quitarse la vida y con divorciarse, pero para entonces la mujer está embarazada otra vez. Esto la ata a Gustave. No puede divorciarse
y empezar de cero, porque ¿quién va a querer a una mujer embarazada en 1904? En marzo de 1905 la mujer da a luz a su segunda hija, Christine, pero no está para cumplir el papel de madre y no quiere a su hija. Además, la relación con su marido se deteriora por momentos. Y asegura que no puede con todo, así que acuerdan que la niña se vaya a vivir con la hermana de Gustave, Isabel, que vive por la zona. La mujer, que cree que los hombres no pueden aportarle nada y hasta les tiene bastante asco, vive como soltera y su sueño es ser madre, así que cuando la pareja le entrega a Christine, la mujer no puede estar más feliz. Cuidará de la pequeña durante 7 años con todo su amor y allí Christine será realmente feliz. En 1910 la familia se traslada a Le Mans y en 1911 Clemence da a luz a su tercera hija, Lea. Esto ya era lo que le faltaba a la mujer, que tras tener a la niña pide el divorcio de Gustave. El problema aquí es que Clemence quiere trabajar y otra hija le impide poder hacerlo. Es entonces cuando Christine es retirada del cuidado de su tía y junto con su hermana Lea y la mayor Emilia son llevadas a un orfanato. También se cuenta que Gustave abusó de la mayor cuando ésta tenía 10 años. Para Clemence, la culpa de esto la tenía su hija, que provocaba al padre. Y es por ese motivo por el que las tres son entregadas al orfanato, donde aprenderán a leer y a escribir, pero sobre todo a ser unas buenas amas de casa. Allí las enseñaban a cocinar y a hacer las labores del hogar. Podría parecer lo contrario, pero en esta institución religiosa las chicas encuentran una estabilidad y una rutina. Emilia, la mayor, se metería a monja. Christine quiere seguir los pasos de su hermana, pero su madre tiene otros planes para ella y para su hermana pequeña. Cree que los católicos le están robando a sus hijas. Por supuesto, no piensa que su papel como madre hasta ese punto deja mucho que desear, así que decide llevarse a Lea, la pequeña, a casa de unos familiares mientras espera a que Christine termine sus estudios en el orfanato. Ese día llega y en 1920, cuando Christine tiene 15 años, su madre la entrega a una familia como criada. Su hermana Lea se une a ella en 1926 y así es como ambas hermanas vuelven a estar juntas. La familia para la que trabajan son los Lancelin, compuesta por el padre René, un abogado retirado, su mujer Léonie y la hija de ambos, Geneviève. En aquella época las criadas tenían prohibido hablar directamente con sus jefes y Christine y Lea solo pueden dirigirse a la madre Léonie. Esta mujer es muy maniática del orden y es bastante estricta con las normas que les impone a las chicas. Trabajan diariamente de 12 a 14 horas, de lunes a domingo, y tan solo tienen medio día libre a la semana, que usan para ir a misa, por supuesto, obligadas por sus jefes. Se emplean a fondo en su trabajo y acatan las normas de la familia sin rechistar demasiado. Tienen también un par de horas libres al día después de hacer todas las tareas: desayuno, ir al mercado, a comprar, la comida, limpiar la casa, planchar, preparar la cena. Por este trabajo reciben un sueldo y tienen casa, comida y ropa. Por lo que he leído, las dos hermanas son bien alimentadas y la ropa que adquieren está bastante bien para lo que recibían el resto de criadas en otros hogares. Y todo marcha bien. Las dos hermanas son correctas y educadas con la familia que las acogen. Como no tienen mucha relación con el mundo exterior y solo se tienen la una a la otra, empiezan a entablar una relación incestuosa entre ambas. Si la homosexualidad a principios del siglo XX era algo de lo que no se podía hablar abiertamente, la relación entre dos hermanas era ya algo fuera de lugar. La madre de la familia, Léonie, tenía fuertes ataques de ira cuando las cosas no se hacían como ella quería. Acostumbraba a pasar el dedo por las superficies y si no estaba todo lo impecable y lo limpio que ella esperaba, lo pagaba con las dos hermanas. Les estampaba la cabeza contra las paredes y les propinaba golpes. Todo eso, junto al hecho de que la mujer ya se empezaba a oler la relación que ambas hermanas tenían, lo cambió todo. Uno de los días en los que la mujer de la casa agredió a Lea, ésta le comentó a su hermana que si en alguna otra ocasión la mujer volvía a ponerle una mano encima, se defendería. Y así llegamos al 2 de febrero de 1933.
Ese día hay una fiesta y Leonie y su hija salen de compras antes de ir a la fiesta donde les espera el padre René. Christine y Lea se quedan solas en casa. Les habían encomendado una tarea y era llevar la plancha a arreglar, cosa que hacen, pero al volver al domicilio y tratar de enchufarla, la luz entera de la casa se va. En este punto, las dos hermanas tienen otras muchas tareas que hacer en casa, así que deciden terminar esas tareas y pasar un poco de arreglar el tema de la luz. Total, la familia no tenía previsto volver hasta altas horas de la madrugada. Leonie y su hija no tenían que volver a casa hasta tarde, como os acabo de mencionar, pero lo hicieron. Las dos hermanas no se esperaban a su jefa, que además esperaba que su ropa estuviera planchada y preparada para la fiesta. A pesar de las explicaciones que les dieron asegurando que habían tenido un problema con la plancha y la luz, la mujer entró en cólera, cogió a Christine y empezó a pegarla. En esta ocasión, Christine no se quedó quieta, estaba ya harta de los malos tratos de su jefa y cogió lo primero que pilló, una jarra metálica, y empezó a golpear a Leonie. Los gritos se oían por toda la casa. La hija Geneviève salió en defensa de su madre, mientras que Lea, en algunos sitios he leído que estaba en la cocina, pero en algunos dibujos que hace la policía sobre la escena del crimen, he visto que estaba en el ático, que es precisamente donde estaba su habitación. Así que bueno, donde sea que estuviera la hermana, al oír a su hermana Christine gritar, salió corriendo en su defensa. Os podéis imaginar la escena. La mujer pegando a Christine, Geneviève intentando que Christine suelte a su madre y Lea pegando a Leonie. En un momento de la pelea, Lea le grita a su hermana: «Sácale los ojos», y eso mismo hace. Con los dedos le saca los ojos a las dos. Tanto Leonie como Geneviève gritan de dolor. Las dos mujeres están totalmente indefensas, tiradas en el suelo. Las hermanas Papin buscan algún objeto con el que poder terminar el trabajo que han empezado. Con un martillo empiezan a golpearlas hasta que por fin dejan de gritar. Acto seguido cogen un cuchillo y las mutilan. Les bajan la ropa interior y tapan sus caras con las faldas que llevaban puestas y usan la sangre menstrual de una de las mujeres para esparcirla por sus cuerpos. Los genitales los dejan en visto como señal de humillación. Parece que el hecho de arrancarles los ojos era bastante simbólico, puesto que como la madre de la familia había intuido que entre las dos hermanas había una relación un tanto extraña, era como una manera de decir, bueno, como nos has visto, pues ya no nos vas a ver más. Mientras tanto, el señor Lancelin no sabe por qué su mujer y su hija no llegan a la fiesta. Decide acudir a su casa y ver si todo está en orden. La puerta está cerrada y pese a que intenta abrirla con sus llaves, la puerta está cerrada por dentro. La casa tampoco tiene luz. El hombre cree que algo ha podido pasar, por lo que se dirige a la policía. Un sargento y dos policías se dirigen al domicilio de los Lancelin. El sargento se queda fuera con el señor Lancelin y dos oficiales consiguen entrar por una puerta trasera de la casa. Dentro no se oye ni un ruido y como la puerta está cerrada desde dentro, temen que el ladrón esté oculto en una de las estancias de la casa. Recordar que como la puerta está cerrada por dentro, evidentemente creen que todavía hay alguien dentro. Con sus linternas recorren todas las habitaciones donde encuentran un ojo en el suelo. Muy cerca de él, los cuerpos de Leonie y Geneviève. Los agentes horrorizados bajan a la puerta principal, abren la puerta y piden al sargento que les acompañe. A pesar de que el padre de familia también quiere entrar a ver qué está pasando, le impiden el paso. Saben que la familia tiene dos criadas y temen que ambas hayan corrido la misma suerte, así que se disponen a buscar a Christine y a Lea por toda la vivienda, a las hermanas y al posible atacante.
No nos olvidemos de que la puerta está cerrada y siguen pensando que hay alguien escondido dentro. Revisan todas las habitaciones y ya solo les queda una. La puerta está cerrada e intuyen que el atacante está escondido dentro. Gritan: ¿hay alguien ahí? Pero nadie responde. Lo que sí ven es una luz tenue a través de la cerradura de la puerta, por lo que saben que alguien está detrás de esa puerta. Cuando consiguen abrirla, descubren que en el interior de la habitación están las hermanas Papin, vivas, juntas y semidesnudas dentro de la cama. Por un momento se sienten aliviados, el atacante no ha conseguido llegar hasta ellas, pero pronto descubren algo siniestro. Sobre la mesita de noche, un martillo lleno de sangre con pelos de las víctimas. Christine y Lea reconocen que ellas han sido las culpables, pero que lo han hecho en defensa propia. Christine, que aseguran tenía un gran poder sobre su hermana pequeña, mira a esta como diciendo: no hables más, a lo que Lea responde a la policía: soy sordomuda. Vamos, que no tienen la más mínima intención de dar ningún detalle más sobre lo ocurrido, al menos en ese momento. Las hermanas se visten y son llevadas a comisaría. Los dos periódicos locales se hacen eco rápidamente de la noticia. Uno es el diario Sarthe y el otro el Ouest Éclair. El primero detalla la escena del crimen. El cuerpo de Geneviève está boca abajo, mientras que su madre está boca arriba y tiene un cuchillo clavado en una de sus caderas, ambas sin ojos y varios dientes arrancados. En la escena del crimen, un cuchillo y un jarrón, ambos cubiertos de sangre. El martillo, como ya os he comentado antes, está en la mesita de la habitación de las hermanas Papin. La primera planta, que es donde ocurren los hechos, tiene sangre hasta 2 metros de altura. La escena, como os podéis imaginar, es bastante gore. Toman fotografías de la escena del crimen, aunque por el pudor típico de la época les cubren sus partes íntimas. Ambas hermanas son interrogadas. Christine cuenta todo lo ocurrido con la plancha y el problema de la luz, y que eso mismo se lo contó a su jefa, pero que ésta se volvió loca. Narra la pelea y la agresión que ambas hermanas propinan a las dos mujeres. Cuentan todo con pelos y señales. Christine asegura que no tenía planeado el crimen, pero que no se arrepiente porque no aceptaba la manera en que su jefa las había tratado. El funeral se llevó a cabo unos días después y miles de personas acudieron a apoyar al señor Lancelin y a dar su último adiós a su mujer y a su hija. El juicio arrancó en septiembre de 1933. Todo el mundo quería estar allí: prensa, psiquiatras, vecinos. Las mujeres respondieron a todas las preguntas que se les hicieron. No se mostraron altivas en ningún momento, más bien todo lo contrario. Los médicos que las evaluaron no determinaron ningún tipo de desorden mental en ninguna de las hermanas. Lo único que determinaron es que Christine ejercía un poder sobre Lea, que era la hermana más sumisa, por llamarlo de alguna manera. Por su parte, la defensa de las hermanas Papin trató de llevar el tema por otro lado. No culpaba ni a una ni a otra, sino que creía que el problema eran las dos hermanas en su conjunto. Es decir, intentaron contradecir la teoría de los médicos, asegurando que no eran mujeres normales. En el juicio se determinó que este horrible crimen había sido un crimen de clase, y es que después de ser explotadas habían llegado a un punto de rebeldía. Simone de Beauvoir lo denominaría como un crimen de rebelión, la clase baja explotada por la clase alta. Los abogados de los Lancelin aseguraron que las hermanas eran muy bien tratadas, incluso mucho mejor que otras criadas de la época. La sentencia fue la siguiente: Christine fue condenada a muerte. La guillotina era la manera en la que se ejecutaba a los prisioneros en Francia, y además públicamente. Lea, por su parte, fue internada y condenada a trabajos forzosos durante 10 años. Pensaréis que el caso se quedó aquí, que Christine fue ejecutada y que aquí se quedó todo, pero no es así. Muchas personalidades relevantes de la época asociaron el comportamiento y los actos de las hermanas con un delirium tremens. El presidente Albert Lebrun conmutó la pena de Christine por trabajos forzosos de por vida.
la mujer dejó de comer y fue encerrada en un asilo. Ella misma se dejó porque pensaba que debía morir debido a su condena inicial. Murió en 1937. Por su parte, Lea salió de prisión en 1943, con 31 años, y sorprendentemente se marchó a vivir con su madre a Nantes, donde rehizo su vida y murió en el año 2001, a la edad de 89 años. Y este ha sido el tremendo y trágico caso de las hermanas Papin. Como este episodio está grabado, voy a intentar subir fotos de este caso en mi página web másalladelcrimen.com. Como siempre, gracias a todos por estar ahí. Os recuerdo que podéis seguirme en Instagram o TikTok. Allí cuelgo historias cortas que seguro también os van a interesar. He programado 2 shorts semanales, los martes y los jueves. Así que si queréis seguir informados sobre todo lo relativo al mundo criminal, allí lo podréis encontrar. El siguiente episodio lo lanzaré el 20 de marzo. Hasta entonces, un fuerte abrazo a todos y recordaros que podéis participar en el sorteo del merchandising del programa hasta el 31 de marzo. Un beso a todos.